Bien, vamos a amarrarnos los cinturones. Conocí a un expositor hace años que vivía en Israel. No sé si escuchó el Rab alguna vez sobre Win Malbon. Win Malbon, un expositor judío desde Jerusalén, que cada vez que daba un shiur decía: amárrense los cinturones porque vamos a viajar en nuestro autobús bíblico. Me recuerdo llamada de medianoche desde Jerusalén, bonito su estudio. Esto lo escuchaba cuando estaba en el otro campamento, pero un buen expositor. Muy bien, con el permiso de nuestro Padre que está en los cielos, con el permiso de nuestro justo Mashiach, y por supuesto con el permiso de nuestro presidente de la alianza, que es el doctor Damián Abraham, que la paz de Hashem sea sobre él y sobre la Rabaní, su esposa, donde quiera que se encuentre, que Hashem los guarde. Y también con el permiso del Rab y la Rabaní, que los tenemos aquí presentes, han sido una bendición de parte de Hashem tener a esta pareja aquí en esta comunidad. Yo sé que han habido muchos cambios y eso es lo bonito de una comunidad cuando vamos superando. Y yo sé que ellos han sido una bendición aquí con ustedes. Vamos a ver si es cierto, si un aplauso fuerte. Interesante clase que dio el Rab en la mañana, la conexión que hizo con respecto a los enfoques proféticos. Muy interesante, No son casualidades que aparecen expresiones en el código real que fueron citados por un rabino muy extraordinario como fuera Rab Shaul de Tarso, un gran rabino conocedor de la Torah muy fuerte. Hoy vamos a hacer un manejo escritural me van a ayudar, y yo no traigo código real. Y por ahí me estaban comentando que han habido unas halajá aquí que hay que respetarlas, y eso es bueno. Cada comunidad tiene establece halajot que se tienen que respetar, ¿no? Yo sé que aquí ya no usan regla valera. Baruch Hashem, el Jajam había dicho en una ocasión, ya los que somos estudiantes ya tenemos que olvidarnos, podemos tener las versiones, pero en nuestra casa, en nuestra biblioteca, tengan todas las versiones que tengan, pero ya donde hay un ser del Torah presente, ya no se deben usar. Baruch Hashem. Bueno, con el permiso de nuestro Jajam y el permiso del Rab aquí presente y de la Rabaní, vamos entonces a exponer algún tema en esta tarde. Espero que sea beneficioso para cada uno de ustedes y que podamos llevar en nuestra mente algo de Torah y que sea beneficioso para cada uno de nosotros. Aprendí de alguien en el cristianismo, en el otro campamento, una frase muy importante de un erudito que siempre nos decía: el predicador debe tener un poquito de psicología, un poco de psicología, desarrollar la psicología. ¿Por qué? Porque el líder sabe cuándo la comunidad está ferviente y cuándo la comunidad está débil. El Rab decía en una clase, el Jajam, en una ocasión, ¿cuál es el trabajo de un líder? El líder tiene dos aspectos muy importantes. A veces necesita ir adelante o a veces necesita ir atrás.
¿Cuándo es que un líder va adelante del pueblo? Cuando las ovejas están robustas. Las ovejas siguen al pastor. Pero hay momentos que el roe o el rabino o cualquier líder a veces no va adelante, a veces necesita ir atrás de las ovejas cuando están débiles. Esos son los dos aspectos de un líder: vas adelante o vas atrás, dependiendo la situación de la comunidad. Esos son los dos aspectos muy importantes. Y aprendí algo muy importante. Hay tres aspectos en la administración. A veces hay temas que son educativos. Preguntan: ¿cuándo es que una comunidad necesita un tema educativo? ¿Alguien me puede decir vamos a empezar con las mujeres? ¿Cuándo es que una comunidad necesita un tema educativo? ¿Alguien me puede decir? Segunda pregunta: ¿cuándo es que una comunidad necesita un tema exhortativo? Tercero: ¿cuándo es que una comunidad necesita un tema consolativo? Tenemos consolación. ¿Cuál fue el otro? Educativo. ¿Y el otro? Exhortativo. Me van a ayudar ustedes. Yo quiero que ustedes piensen también. ¿Cuándo necesita una comunidad un tema exhortativo? Cuando están bajos espirituales. ¿Cuándo qué? A ver, se valen las opiniones. ¿Cuándo necesita una comunidad un tema exhortativo? Cuando hay ciertas rebeliones o otros detalles. Cuando hay confianza. ¿Cuándo necesita una comunidad un tema consolativo? Cuando está pasando por un proceso que no es agradable. ¿Y cuándo necesita un tema educativo? Cuando hay mal comportamiento, se necesita un tema educativo. Aprender educación es muy interesante. Ejemplo, Moisés Rabeino. Eso lo aprendí de un predicador, me ayudó bastante. Ejemplo, Moisés Rabeino. Cuando él entraba y salía del pueblo y llegaba a la casa de su suegro Yitro, ¿cuál era la pregunta de Yitro? ¿Cómo te fue con el pueblo? Le había ido mal. ¿Cuál era la respuesta de Moisés Rabeino a su suegro Yitro? Dice el libro de Shemot: todo bien. Eso es ser educado, aunque te haya ido mal. Aunque había en la comunidad había malos comportamientos, Moisés Rabeino decía: todo me fue bien. De Moisés Rabeino se aprende educación. Entonces hay tres niveles o tres maneras de administrar: un tema educativo, un tema exhortativo, un tema educativo. Educativo también tiene que ver con el aprendizaje, ¿verdad, Raúl? Porque educamos cuando damos algunas clases.
aprendemos. También entran para ciertas enseñanzas que tienen que ver con el aprendizaje. Y hoy vamos a dar un tema que está relacionado con el aprendizaje. Y eso es muy importantísimo, especialmente para los nuevos que están iniciando su carrera espiritual. Aprender bien de la Torá, buenas interpretaciones también es parte de la educación. Educar a nuestras generaciones. Como decía en la mañana, estamos en la revolución de conocimiento. Usted siempre está en internet y usted va a escuchar buenos temas y va a escuchar barbaridades también, dependiendo de quién esté dando la clase. Y voy a decir algo bien importante. Yo quiero que usted lo escribe, porque se los voy a preguntar después. Si es cierto que estamos aprendiendo. Ok. Voy afuera porque se me terminó la carga. Okay. Vamos a acudir un poquito a Google, qué es lo que quiere decir con respecto a esta palabra que le voy a hacer. Me van a decir ustedes, eso es parte del aprendizaje, no incluyendo a la rabaní, no incluyendo al rab, a todos menos ella. ¿Qué es una marca distintiva? Esto es muy interesante. Las marcas distintivas son muy interesantes porque forman parte de la enseñanza de la Torá. Marcas distintivas. Para que no se les vaya a escribir. Ok, marca distintiva. Una marca distintiva es un signo, nombre o un logotipo diseño o color. Cada empresa tiene una marca distintiva y no se pueden equivocar con la marca distintiva. Por ejemplo, para nuestro movimiento a nivel internacional, ¿cuál es nuestra marca distintiva? ANI. Esa es la marca distintiva. ¿Qué es lo que significa? Alianza Nezarita Internacional. Ese es el logotipo. Eso es una marca distintiva. Los que diseñaron esa marca distintiva lo estudiaron primero, porque tiene un significado muy interesante. No solo identifica a nuestro movimiento, sino también al movimiento de nuestro Rebbe Yeshua. Le voy a decir, la Torá también tiene marcas distintivas. Moshe Rabbeinu tiene marcas distintivas para probar que es un profeta enviado por Hashem. Tiene marcas distintivas. Si usted ve a Jeremías, a Isaías, a diferentes profetas, todos tienen una marca distintiva que lo identifican como verdaderos profetas de Dios. Nuestro Rebbe Yeshua tiene marcas distintivas
que lo identifican como el verdadero Mashiach esperado en Israel. El movimiento de nuestro río Yeshua también tiene marcas distintivas. Y es muy interesante conocer esas marcas distintivas. Porque eso marca la diferencia entre Yeshua como el verdadero Mashiach esperado en Israel y los falsos Mashiach. Rab Shaul como Shaliach, como enviado y como discípulo de Rabino Yoshua también tiene marca distintiva. Entonces es muy interesante. Y esto se discute en redes sociales. Les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a ayudar. Ok. Como dije, la pregunta no va para Rab porque él no sabe. Hay una pregunta muy importante. Y esa pregunta se lo hicieron en redes sociales a uno que enseña Torah. ¿Cuántos hemos leído el libro de Bereshit, el Sefer Bereshit? Capítulo 2. Verso 1 en adelante. Me van a ayudar con la lectura. Yo voy a dar la cita y ustedes me ayudan con la lectura. A ver quién lo busca. Es un pasuk, hay como 2 o 3 pasuk que son muy conocidos, muy citados, no solo por judíos, sino también por movimientos cristianos los que guardan el sábado. Ustedes ya saben quién es. ¿Sí? Leen el verso. ¿Y por qué quiero citar esto? Porque tenemos que dar una respuesta contundente. A ver, ¿quién me lee el verso? Capítulo 2 de Génesis. Verso 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que dice? Recitamos todos los viernes en la noche. Sí, exactamente. En Kabbalah Shabbat. A ver quién me lo lee. Si tienen un micrófono extra ahí, se lo pueden pasar al que... El tema que vamos a dar tiene más o menos un carácter de Pashad. Ok. Y lo que vamos a estudiar hoy va a ayudar a muchos cómo responder a ciertas objeciones. Leen el texto. Así fueron completados el cielo y la tierra y todos sus componentes. En el séptimo día Elohim terminó toda la obra que hizo y cesó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Ok. Y reposó en el séptimo día. ¿Quién? ¿Quién reposó en el séptimo día? Ok. La pregunta que surge aquí, para ir estudiando este punto muy importante. Hicieron una pregunta en redes sociales y a veces no estamos en la capacidad de responder, porque a veces hay objeciones muy fuertes, y estas objeciones vienen del lado de los que no guardan el Shabbat. ¿Quién reposó el séptimo día? Dios. Ok. La pregunta es esta. Si yo no puedo responder, voy a acudir al Rabo que me ayude,
porque estamos en una clase. ¿Estamos listos? Muy bien. Vamos a responder la pregunta solo en el libro de Génesis. No Éxodo, no Levítico, no Número, no Deuteronomio, en el libro de Génesis. La pregunta es, el libro de Génesis documenta que Hashem trabajó y cesó su obra y descansó el séptimo día. Hashem. La objeción que han hecho aquí es eso. ¿En qué parte del libro de Génesis dice que Dios le entregó el Shabbat a Adán? ¿Se da cuenta de la objeción que es un poquito fuerte? Entonces el texto dice, Dios descansó. Dios. La objeción que hacen es esta. ¿En qué parte del libro de Génesis dice que Dios le entregó el Shabbat a Adán? Yo voy a pedir que me ayuden para responder esta objeción. Se vale la opinión de todos. Ahí tenemos al hermano Basería, tenemos a Peleg, tenemos a varios hermanos que nos aporten su conocimiento, cómo responder a esta objeción. Y esto tiene que ver con las marcas distintivas. Escuchen bien el argumento. Póngase en línea con el argumento. Nos hacen una pregunta, Dios descansó, pero ¿en qué parte del libro de Génesis dice que Dios le entregó el Shabbat a Adán? Póngase en línea con la objeción. ¿Cuál sería la respuesta? Le vamos a preguntar al hermano Adriel, ¿cómo sería la respuesta del hermano Adriel? Póngase en línea con la objeción. ¿Cuál es la objeción? ¿En qué parte del libro de Génesis dice que Dios le entregó el Shabbat a Adán? Porque el texto solo dice que Dios descansó, porque Dios trabajó y porque Dios terminó su obra. Una respuesta tal vez algo simple sería de que pues de un inicio Dios hizo este mundo en 7 dimensiones. Entonces no existía un día, entre comillas, para adorar a Dios. No existía un día específicamente para adorar a Dios. De hecho, no existía ese concepto de adorar o en este sentido de dar un culto a la divinidad, a Dios en este lado. Entonces, se sobreentiende que cuando Dios descansa, ahí le está dando un ejemplo al hombre para que el hombre pueda emular sus acciones. Ya dado que lo vemos como un día, pero si también lo vemos desde la óptica de los años de Dios, sería como que Dios en 1000 años hizo al hombre en ese 6º día. Básicamente, entonces se puede entender también de que hubieron muchos Shabbat en este sentido, si estuvieron 1000 años en el jardín del Edén. Por otro lado, Dios dejó el 7º día para una vinculación con Él. Dado que igual dice el Midrash que cuando Dios expulsó al hombre, el hombre Adán le preguntó, ¿algún día voy a regresar otra vez al jardín del Edén? Entonces Dios le dijo, te voy a dar una probadita de ello para una garantía que sí vas a regresar. Y entonces le dio el Shabbat. Y entonces, en este lado, tal vez nada más podemos decir eso, pero ya ahondar más después en el lado de Abraham, Isaac y Jacob, se ve que sí, ellos guardaron este día. Gracias. Tenemos a Peleg, a ver. ¿Qué comenta Peleg? Nos tienen en redes sociales ahorcadito. A ver, ¿cómo lo vas a defender? Pueden preguntar a todos mis tamilinos.
Les dije al principio que esto va a ser un tema de aprendizaje. Baruch Hashem. Te puedo dar una respuesta, pues, según la Torah dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios Altísimo. Entonces todo lo que Dios hace, nosotros emulamos a Él. Si Él reposó el séptimo día, nosotros también hacemos eso. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, vamos a aprender algo bien interesante. Fíjese bien que nos están haciendo una pregunta basado en algo. Escríbelo si quiere. Nos están haciendo una pregunta basado en el argumento del silencio. ¿Verdad, Raúl? Nos hicieron una pregunta basado en el argumento del silencio. Específicamente el libro de Génesis no lo dice. Como a usted le hicieron, mire bien cómo se debe de debatir en redes sociales, así que tenga en cuenta eso. Si le hicieron a usted una pregunta basada en el argumento del silencio, usted tiene que hacer lo mismo. ¿Cómo se haría una pregunta, cómo se respondería de acuerdo a la pregunta en el argumento del silencio? Que no se lo dio. Pero vamos a hacer una pregunta basada en el argumento del silencio. Fíjese bien. Con la palabra resurrección, usted le pregunta, ¿tú crees en la resurrección? Ok, él te va a decir que sí. Bueno, ¿y dónde dice la palabra resurrección en los 5 libros de Moisés? En el libro de Génesis. No lo van a encontrar por ningún lado. Directo, la palabra resurrección no aparece en los 5 libros de Moisés. Y esto era la discusión entre saduceos y fariseos. ¿Por qué razón? Porque los saduceos se basaban únicamente en los 5 libros de Moshe Rabbeinu. Y posiblemente ningún fariseo había podido responder al argumento de los saduceos. Una pregunta muy fuerte. Cuando le hacen la pregunta a nuestro Rabbi Yeshua, fíjese, tenemos que seguir el argumento del silencio. Dijo nuestro Rabbi Yeshua, cuando le hicieron la pregunta, ¿cómo fue la pregunta, Raúl? Vamos a ver, vamos a formular bien. ¿Cómo fue la pregunta que le hicieron sobre la resurrección? Un hombre tuvo 7 Sí, gracias, sí. Una mujer tuvo ¿cuántos? 5 o 7. Tuvo 7 maridos. Y mire que eso está en los libros apócrifos. Y Yeshua está citando de la historia de una mujer. Cuando usted está en el libro de Tobías. Creo que sí, Tobías, ¿verdad? Ok. Le hicieron la pregunta a nuestro Rabbi. Y es una pregunta sobre el argumento del silencio también. Le hicieron la pregunta y la pregunta fue más o menos así. Hubo una mujer que tuvo 7 maridos. Se casó con el primero, se le murió el segundo, el tercero y así el último también se murió. Entonces le hacen la pregunta. En la resurrección, si es que hay resurrección, fíjense, la pregunta que están haciendo, si hay resurrección, si esta mujer tuvo 7 maridos, en la resurrección, ¿mujer de quién será de los 7?
Mira el argumento de nuestro Rabbi Yeshua. ¿Qué fue lo que citó nuestro Rabbi Yeshua? Citó el libro de Shemot, ¿verdad? El libro de Shemot, capítulo 3, versos 5 y 6. Dice, ¿no habéis leído lo que Dios dijo a Moisés en la zarza? Dios no es Dios de muertos. Dice Yeshua, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivo. Pero si usted va a ver en Éxodo, usted no encuentra la palabra resurrección ahí. Solo dice Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es todo lo que dice, ¿verdad, Rab? Es todo lo que dice. No dice nada. ¿Cómo quedaron los saduceos? Ok. Basado en la pregunta que le hacen a usted, en el argumento del silencio, que Dios no le dio el Shabbat a Adán, ¿cómo te puede probar él que la resurrección es verdad? Si no existe en los 5 libros de Moshe. Yeshua citó en otro nivel el concepto de resurrección, pero no está escrito. La pregunta es, ellos van a acudir a Mateo 22. Y cuando ellos acuden a Mateo 22 para probar que Jesús habló de la resurrección, usted ya la agarró. Ok. En los 5 libros de Moisés no nos dicen, no se habla de la palabra resurrección. Ok. Pero te estás basando en la enseñanza de Yeshua, entonces por lo tanto voy a utilizar el mismo argumento de la enseñanza de Yeshua. ¿Está entendiendo? ¿Qué dijo nuestro Rabbi Yeshua acerca del Shabbat? Ok, es parecido a la respuesta que le dio a los fariseos, ¿sí o no? No aparece la palabra resurrección. Entonces, porque no aparece la palabra resurrección, ¿no hay resurrección? Sí, claro que sí. Entonces, eso se llaman preguntas basadas en el argumento del silencio. Y aquí surge una pregunta. ¿De dónde trajo Yeshua que el Shabbat fue hecho por causa del hombre? ¿De qué parte del Tanakh? A ver, léelo. Yeshua está dando una cita. Yeshua está hablando de las palabras de un profeta. Vamos a ver si las palabras de nuestro Rabbi son parecidas a las palabras de Isaías. Vamos a leer Marcos 2, verso 27 y 28, y lo vamos a comparar con Isaías 56, creo que es versos 6 y 7, si me ayudan en la lectura. Como dijo el Rami en la mañana, el Yeshua no sacó el argumento de la manga debajo de la mano, no. Yeshua está citando algo que ya fue dicho. Yeshua solo está siguiendo el argumento de un profeta, o la expresión, una afirmación de un profeta. Ok. Yeshua está citando, fíjese bien, una marca distintiva que ya está puesto por un profeta. ¿Y este profeta de dónde lo trajo?
porque también él está enseñando a Torah. A ver quién lee Marcos 2, creo que 28 es, para no alargarlo mucho. 2:28. Y otro busca Isaías capítulo 56, verso 6. Dice Marcos 21. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. A ver, lea el 27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, Muy bien, y no el hombre por causa del día. deténgase ahí. Lea otra vez de nuevo. Vamos a ver dos cosas muy importantes. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Sigue. Por tanto, el Hijo del Hombre Ok, fíjese bien. es Señor. La primera expresión dice hombre y la segunda hijo del hombre. Es exactamente la cita de Isaías. Hombre e hijo del hombre. La primera frase que dice hombre, ¿a quién se refiere? Y la segunda frase que dice nuestro libro, hijo del hombre, ¿a quién se refiere? Para eso vamos a ver Isaías 56. Isaías 56. Verso 5 en adelante. Si lo encontraron, me ayudan en la lectura, porque vamos a ir recorriendo la cortina. He aquí una nación que no nos ha... Isaías 56:5. Dice: daré a ellos en mi casa y en mis murallas lugar y fama, mejor que hijos e hijas, una fama eterna les daré que no será cortada, y sobre los hijos extranjeros Y sobre los hijos de los extranjeros que se unieren a Adonai para servirle, amaren el nombre de Adonai para ser de él y sus siervos, todo lo que cuidare el Shabbat para no profanarlo y se aferraren a mi pacto. Sigue. Los traeré al monte de mi santidad, les recrearé en la casa donde me ruegan, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa de ruego, será llamada para todos los pueblos. Continúe. Dice Adonai, el Eterno, que reúne los dispersos Vamos a ver, creo que es un verso más atrás donde habla del hombre e hijo del hombre. La misma frase de nuestro libro. Hombre e hijo del hombre. Bueno, está en Isaías. Creo que es el 4 o 5. A ver, el 2 que dice. Bienaventurado el hombre que hace esto. Ok, mire bien. La misma frase, nuestro libro dice el hombre y después hijo de hombre. Bienaventurado o bendecido el hombre. Primero dice el hombre. Y luego dice. Y continúa. El hijo del hombre. Ok. Es la misma cita de nuestro Ribi. Por eso, como dijo el Rab en la mañana, él no lo está inventando. No lo sacó de aquí. Está dando una cita de Isaías. ¿Quién es el hombre y quién es el hijo del hombre? ¿Cómo traduce el código real? ¿Y quién es el hijo del hombre? Ayúdanos, Raúl.
Esas dos frases están muy interesantes, porque es una cita del Rivi. Él está reiterando únicamente lo que dijo el profeta, conectando la frase hombre e hijo del hombre. Dos cosas muy interesantes. ¿Quién es el hombre y el hijo del hombre? Pasemos un poquito del Pashat, vamos al revés, o vamos al Drash. ¿Quién es el hombre y quién es el hijo del hombre? Dos frases muy importantes. El Código Real traduce, no sé si el Código Real o lo digo en otra versión. Dice: el Shabbat fue hecho por causa de Adán. Y esta frase en Isaías conecta al hombre con Adán. ¿Y al hijo del hombre con quién? Con el Mashiach. Esas dos conexiones. Eso no lo inventé, esto lo aprendí apenas yo. Y se los estoy compartiendo. Hombre e hijo del hombre. Exactamente. ¿Qué está diciendo nuestro libro? Nuestro libro está confirmando que el Shabbat fue hecho por causa de Adán. ¿Y quién es el segundo Adán? El Mashiach, que también estaba conectado con ¿qué? Con el Shabbat que se le dio a ¿quién? A Adán. Y continúa la lectura. Por tanto, el Hijo del Hombre, ¿o cómo es que sigue el texto? Es dueño del Shabbat. Dueño del Shabbat. ¿Se da cuenta cómo se sigue la corriente de la pregunta? Si te hacen una pregunta, ¿cómo fue que dijimos una pregunta? ¿Basado en qué? En el argumento del silencio. Basado en el argumento del silencio. Usted tiene que hacer lo mismo. ¿Sí? ¿Se da cuenta que usted le va siguiendo la corriente? No se vaya por otro lado, no, sigue la corriente. Le hicieron una pregunta basada en el argumento del silencio, usted también haga lo mismo con el tema de resurrección. ¿Verdad que no lo podrán probar? Y si acuden a Yeshua, no es que Yeshua lo dijo, sí también, Yeshua dijo del Shabbat. Ok, ¿cuál es la otra pregunta? Esta es una. Vamos a ir a Hechos capítulo 17-26. Hay algo interesante aquí. Si lo lee en el Código Real, mucho mejor. 17-26. Creo que el Código Real traduce de una persona, ¿verdad? Ahí hizo Dios el linaje de los hombres. ¿Quién me ayuda con el Código Real? ¿Quién tiene el Código Real? Hechos capítulo. Y allí en el mismo texto de Hechos nos va a decir la razón por el cual el mundo antiguo no superó las demandas de Dios. Ahí nos va a decir por qué el mundo ignoró las demandas de Dios. Los mandamientos, el Shabbat, todos los mandamientos que fueron dados para las naciones. O sea, si el Shabbat, ¿por qué se perdió en las generaciones? Por lo mismo. Miren lo que dice el texto. 17-26 del libro de los Hechos. Y usted va a seguir leyendo ahí más adelante. ¿Cuál es la razón por la cual el mundo perdió de vista los mandamientos de Dios, incluyendo el Shabbat?
Leen el texto. Y de una sangre, ¿cómo traduce el código real? De una sola persona. Ajá. De una sola sangre es la traducción. De una sola persona. ¿Quién es esa persona? Lógico. Adán. ¿Hizo qué cosa? Y de una sangre hizo todo el linaje de los hombres. Todos estaban en los lomos de Adán. Adán es el padre y responsable de transmitir los principios morales a toda su generación, de generación en generación. Mire, de una sangre hizo Dios todo el linaje de los hombres. ¿Y qué dijo nuestro Ribi? El Shabbat fue hecho por causa de ¿quién? Entonces, ¿se le entregó el Shabbat a Adán, sí o no? ¿Era responsable de enseñar a sus generaciones? Sí, porque de una sangre hizo Dios todo el linaje de los hombres. Sigue leyendo más adelante lo que dice. ¿Qué sigue diciendo el texto? De una sangre hizo todo el linaje de los hombres. Sigue leyendo el texto. Para que habite sobre toda la faz de la Para que tierra. habitasen sobre toda la faz de la tierra. Sigue. Y les ha prefijado el orden de los tiempos Ok. y los límites de su habitación. Ok. ¿Qué significa prefijar el orden de los tiempos? Como marcarse una vez en el tiempo. Ayúdanos, ¿verdad? Límite sí, pero orden de los tiempos. Lo que está diciendo el texto ahí es que en cada generación siempre ha habido una enseñanza y un potencial Mashiach que ha venido enseñando los principios morales acá en su generación. A todos. Sigue leyendo. Dios les ha prefijado el orden de los tiempos. El mundo ha ignorado a Dios y han perdido de vista los mandamientos de Dios, incluyendo el Shabbat. Porque el Shabbat fue hecho por causa del hombre y también por el Hijo del Hombre. La cita dice ella. Continúe leyendo ahí. ¿Qué pasó con esas generaciones antiguas? Elohim hizo esto para que la gente le buscara. Escúchale. Elohim hizo esto ¿para qué? Para que la gente lo buscara. En cada generación para que la gente buscara a Dios. ¿Pero qué pasó? Sigue. Y quizá esforzándose lo encontrara, aunque de hecho él no está lejos. Ok. Otra versión traduce, aunque atienda. El mundo se volvió ciego. Perdió de vista al creador del universo. Se hicieron imágenes, y es lo que dice Pablo otra vez en Romanos, honrando a las criaturas antes que a Dios. ¿Cómo no se va a perder el Shabbat? ¿Cómo no se va a ignorar el Shabbat? Fueron pocos los que mantuvieron este principio. Y se entiende. No sé si estoy en lo correcto, me corrige Rab. Léeme en el verso, creo que es 25:6 de Génesis. Hay una frase muy importante que está en singular. Si lo leen en la Torah, mucho mejor. Es 25:6. Donde dice, creo que sí, creo que es 35:6 o 25:6, donde Dios le dice a Jacob, hablando de su padre Abraham, que fue un gran profeta, que recibió leyes, recibió estatutos y decretos, y en singular dice mi precepto. ¿A qué alude la palabra mi precepto?
Bueno, yo he escuchado dos interpretaciones. Pero hay algunos comentaristas creyentes en Yeshua que se han atrevido a decir que la palabra mi precepto es una referencia al Shabbat. Es el verso que hay. 26:4. A ver, léelo. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas las tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto. Fíjese bien, oír su voz. El llamado de Hashem hacia él. ¿Qué dice luego? Guardó mi. Y luego, ¿qué continúa diciendo? Mis mandamientos, mis mandamientos, mis estatutos, y mis leyes. Y mis leyes. Entonces, algunos estudiosos de Torah, creyentes en Yeshua, explican ahí que la frase mi precepto puede ser una referencia al Shabbat. ¿Por qué razón? Porque eso está en armonía con la enseñanza de Yeshua. El Shabbat fue hecho por causa del hombre. Si el Shabbat fue hecho por causa del hombre, ok, todos aquellos que estaban en conexión con Hashem guardaron el Shabbat. Otra pregunta, antes de Har Sinai, ahí hay un comentario bastante amplio. Antes de Har Sinai, antes de la entrega de la Torah, el Shabbat ya es observado. ¿De dónde aprendió Moshe Rabbeinu? ¿De dónde aprendieron los patriarcas que el Shabbat era el día de Hashem? Porque era enseñado oralmente. Ya lo sabían. Estaban esclavos y por la opresión de la esclavitud trabajaban el Shabbat. Y a mí me apena a veces cuando si vamos a trabajar el Shabbat, parecemos esclavos. No somos agradecidos con Hashem. Porque el Shabbat es una marca distintiva entre Hashem, Adán, Yeshua, entre los profetas y todo Am Israel, incluyendo los justos de las naciones, han reconocido el Shabbat como una marca distintiva que no puede ser ignorado. Sí, es el anillo, sí. Ok. Pasemos a la otra parte. ¿Cuál es el otro argumento? El otro argumento es esto, mira, el otro argumento es esto. Yeshua nunca enseñó Torah. Es el otro argumento. Yeshua nunca enseñó Torah. Y si no enseñó Torah, ¿qué enseñó entonces? Entonces, basado en los evangelios, dicen, no, Yeshua se dedicó a predicar el evangelio del reino. Punto. No, por ningún lado dice que Yeshua enseñó Torah. Es el otro argumento. Ok. Si usted le preguntaría a Yeshua, le dijera, maestro bueno, ¿qué bien haré para entrar al mundo venidero? O traducen como, ¿cómo traducen un reino valero? Como para entrar a la vida. ¿Usted ha oído la respuesta de Yeshua? ¿Qué fue lo que le dijo? No me llamé bueno. Pero si quieres entrar en la vida, ¿cuál es la recomendación de Yeshua? ¿Qué tipo, me van a decir hoy, qué tipo de mandamientos citó Yeshua? De las dos lujot, ¿qué tipo de mandamientos citó Yeshua?
¿La relación con Dios o la relación con el prójimo? La relación con Dios. ¿Por qué? A ver, lee el texto, Mateo capítulo 19. Ahí la historia del joven rico. Sí. Y me parece, ahí por la discusión que hay y por la respuesta de Yeshua, me parece que este es serio, ¿no? Porque dice, vende todo lo que tiene. Ok, reparto a los pobres. A ver, vea cuáles mandamientos citó Yeshua ahí. De la segunda lujón, ¿cómo comienza diciendo? Pero le van a decir, es que Yeshua, es que Jesús está citando para un judío. Tú no me puedes probar que esa cita es por un gentil. ¿Cómo responderá esta objeción? Vamos a ver si Rab Shaul aplicó también a los gentiles esto. Ok. Lee Mateo capítulo 19, creo que es verso 21 por ahí, donde está la respuesta de Yeshua o la pregunta del joven. Y cuente los mandamientos que Yeshua le dictó al joven. Vamos a ver si Rab Shaul hace lo mismo a los no judíos. Y después vamos a hablar sobre el concepto de Rab Shaul con el concepto de Yeshua, si están en armonía o no están en armonía. A ver qué dice. A ver qué dice el joven rico, por ahí. Capítulo 19. ¿Sí lo hallaron? Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto. A ver, un poquito más atrás donde el joven le hace la pregunta. ¿Qué dice? Un hombre se acercó a Yeshua y le dijo, Rabí, ¿qué cosa buena debo hacer? Ok, él está preguntando qué cosa buena debo hacer para entrar ¿dónde? ¿Cómo sería la traducción correcta a lo Lama? Ok, ¿qué debo hacer? Yeshua no le puede dar una mala respuesta. Yeshua tiene que darle una respuesta correcta porque son marcas distintivas. Yeshua no tiene por qué equivocarse. Y le está diciendo la realidad. ¿Qué debo hacer para entrar a la realidad? ¿Qué dijo Yeshua? Él le dijo, ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? Hay uno que es bueno, pero si quieres tener vida eterna, observa los mitzvot. Ok, ¿cuál fue la recomendación de nuestro libro? Observa los mitzvot. ¿Cuáles? El hombre le preguntó, ¿cuáles? Ok, ahí la pregunta con ansiedad, ¿cuáles son? Yeshua le dijo, no asesines. Ok, no matarás. Sigue. No cometas adulterio. No cometes adulterio. No robes. No robarás. No des falso testimonio. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre. Honra a tu padre y a tu madre. Y ama a tu prójimo. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿De cuál de las dos lujot está citando Yeshua? Está citando de la segunda lujot, de la segunda tabla, de los 10 mandamientos. Ok. ¿Por qué? Porque la relación con el prójimo es lo que más se transgrede. Donde más error se comete es con relación al prójimo. Ponte de acuerdo con tu prójimo. Haz lo que está escrito en la Torah. Y de esta forma podrás entrar ¿dónde? En el Olam Haba. Yeshua no enseñó Torah. A ver, vamos a probar si Rab Shaul está en acorde con las enseñanzas de nuestro libro. Romanos capítulo 13. Y vamos a ver que da las mismas citas.
Comienzan el 1 en adelante, 13:1, para ver que Rab Shaul, como un buen rabino, está siguiendo los conceptos de la Torá, enseñado por su rabino. Él no está enseñando otra cosa a los gentiles, eso no es cierto. Él está en acorde con su maestro, porque yo recibí de él lo que he transmitido, lo que recibió oralmente de la Torá, es lo que está enseñando. Está en acorde con su maestro por excelencia. Romanos 13:1, continúe. Romanos 13:1. Sométanse toda persona a la autoridad superiores. Ok. ¿Tiene que ver eso con el prójimo o no? Con el hombre, de hombre a hombre, a los jueces. Sigue. Porque no hay autoridad sino parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que... Ok. ¿Quién las estableció? ¿Quién las dio? ¿Dónde? ¿Hubo otra ley revelada aparte de Sinaí? No. Y Israel recibió una sola Torá y no puede ser reemplazada por otra. La Torá es única y exclusivamente de Hashem, entregada a Am Israel y también para los justos de la nación. Sigue leyendo. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Continúe. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. Continúe, ya va llegando a la zona del peligro. Pagad a todos los que debéis. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Al que honra, honra. Sigue. No debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. Sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ok, ¿y cuáles son? Sigue, las mismas citas de nuestro Ribi. Continúe. Porque no adulterarás. Si no adulterarás. No matarás. No matarás. No hurtarás. No hurtarás. No dirás falso. No dirás falso testimonio. No codiciarás. No codiciarás. Y cualquier otro mandamiento. Y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia resume. En esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pregunta, ¿qué significa? Pregunta, ¿qué significa amar al prójimo como uno mismo? Ahí lo dice. No robarle, no hacerle falso testimonio, no codiciar la mujer del prójimo, ¿qué más? Todo lo que está relacionado a él. Honrar a los padres es parte de los mandamientos del amor al prójimo. De tú con tu papá, de padres a hijos, de hijo a padre. Las mismas citas que dio nuestro Rey Yeshua al judío, al escriba, las mismas citas hace el apóstol Pablo a los no judíos. Pregunta, ¿enseñó Torah Yeshua, sí o no? ¿Rab Shaul enseñó Torah o no enseñó Torah? ¿Qué debe hacer tanto el judío como el no judío? Seguir esos principios que Dios demanda. ¿Para qué? ¿Para entrar a dónde? Esa es la respuesta de nuestro libro.
Eso es la conexión. Y de aquí vamos a hacer un montaje de enseñanzas para probar que la Torah no solo es para Israel, sino también para los judíos. Ok, estas son marcas, ellos están basando su enseñanza en las marcas distintivas de los profetas. Luego, en otro tiempo vamos a seguir estudiando sobre 10 marcas distintivas de los discípulos de Yeshua. 10 marcas distintivas de los discípulos de Yeshua, pero lo vamos a hacer en otra ocasión. Les dije, la clase tiene un carácter de pasha, pero interesante. Ok, Baruch Hashem. Voy a concluir con esto y después vamos a seguir estudiando, porque tenemos que estudiar toda esta enseñanza, porque usted se mete a internet y se dice una barbaridad. Que Yeshua no enseñó Torah, que Yeshua no enseñó a guardar el Shabbat, etcétera, etcétera. Hay un desconocimiento de Torah. Un desconocimiento de Torah. Total ignorancia. Fíjese bien. Pregunta. Quien dice que Yeshua no enseñó Torah, ni Rab Shaul, ni los discípulos de Yeshua, ¿qué nombre se le da a ese movimiento? Daniel los identifica con un nombre. Enseñanza del pueblo pequeño. Pensará en mudar los tiempos, las festividades, y declarará anulada la Torah. Todo tipo de enseñanza que está en contra de la Torah y la festividad no es otra cosa que el misterio de iniquidad. Y son académicos. Dijo el Jajam en una ocasión: tú puedes estar académicamente correcto o académicamente equivocado. Baruch Hashem. ¿Qué vamos a estudiar después? 10 marcas distintivas de los discípulos de nuestro Rey Yeshua. Es muy interesante. Y esta clase lo recibimos, si recuerdan, esta clase lo recibimos del Rab Dan. 10 marcas distintivas. Pensar muy bien lo que estoy diciendo. Para saber quiénes somos. Tener esas marcas distintivas que nos identifican como justos de la nación, que estamos basados en las marcas distintivas de los nezaritas originales del primer siglo, que no era un movimiento cristiano, no, era el movimiento de restauración para el mismo Israel, conocido como los remanentes. Y por eso cuando él escoge a sus 12 discípulos, los 12 discípulos no es otra cosa que 12 príncipes conectados con las 12 tribus de Israel. No hay cristianismo ahí para nada. No existe. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Le van a decir, no estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Le pregunto, ¿tu congregación tiene 12 tribus? A ver, mencióname, ¿qué tribu hay en tu congregación? La tribu de Asher, Manasé, etcétera, etcétera. Nuestro Rey Yeshua está conectando a los 12 apóstoles, a los Aliahim, como representantes de las 12 tribus de Israel. Todo está conectado con Israel. Todo con Israel. El Rab le va a dar una clase de eso después. Bueno, vamos a concluir esta aquí. Pregunta: ¿qué es una marca distintiva? Un signo, un sello, un nombre, honor. Una identidad. Que hay que estar conectado con esa identidad.
Pregunta. Para creerle a Yeshua o al Mashiach, ¿a quién debemos de creer nosotros primero? ¿A quién debemos de creer? ¿Qué dijo nuestro rey? Porque si le creyeres a Moshe, me creerías a mí. Entonces Yeshua dijo, escudriñen las escrituras. Moshe es el representante legal para enseñar del Mashiach. Y el Mashiach cita siempre a Moshe primero. Cuando él se aparece y le dice, no está escrito en la ley de Moisés, siguiendo por los salmos, los escritos. El primer maestro, Moshe Rabbeinu. Y nuestro Rabbi Yeshua está conectado con las enseñanzas de nuestro Rabbi. Baruch Hashem. Pregunta: ¿Yeshua enseñó Torah, sí o no? Si le preguntáramos a Yeshua hoy, ¿qué bien haré para entrar al mundo venido? ¿Qué nos diría? La misma cosa. Ok, vamos a concluir con esto. Les dije que la clase iba a ser de carácter pasado. Ok, para que podamos seguir estudiando un poquito más a fondo. Lo que le estoy dando un... Sí, exactamente, y sigamos estudiando más. Tener buenos argumentos. Es que se quieren meter a dialogar, quiere hacer su página. Tienen que preparar bien los temas, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Entonces, ¿qué sigue? Ok. ¿Qué sigue después del Shura? Jaudalá. Ok, voy a dejar entonces el tiempo al Rab y Shabbat Shalom a todos. Espero que haya sido de bendición este cuarto Shura para todos.